El día de hoy vamos a hablar sobre un tipo de texto, sobre el texto descriptivo. Hemos visto ya el texto argumentativo y el texto expositivo, y hoy nos toca el texto descriptivo y el contenido de este video es el siguiente. Primero hablaremos sobre qué es un texto descriptivo, luego sobre su estructura base, después sobre sus características. Luego sobre los tipos de textos descriptivos y finalmente sobre los tipos de estructuras de estos textos. Empecemos. ¿Qué es un texto descriptivo? Un texto descriptivo es un escrito que otorga información al lector. Pero no cualquier información, información para que éste, es decir, el lector, pueda fabricar sus propias representaciones mentales de lo que lee. Le invita al lector a imaginar lo que está leyendo. Le permite al lector hacerse una idea bastante clara y cercana de la persona, situación, lugar o hecho que se está describiendo. Realiza una descripción de algún tipo de elemento, por lo general concreto. Generalmente son cosas concretas las que describimos, aunque también pueden ser abstractas, como por ejemplo una persona, una cosa, un lugar, un animal, una situación, etc. ¿Cuál es la estructura base de un texto descriptivo? Un texto descriptivo tiene, como la mayoría, una introducción. En esta introducción se presenta lo que será descrito, ya sea una persona o una situación, o un lugar o una cosa, o lo que sea que vayamos a describir, lo presentamos. Luego está el desarrollo. En el desarrollo se comienza a describir con minuciosidad, con detalles. Se presentan aspectos generales y otros más detallados de manera objetiva o subjetiva. Y finalmente tenemos la conclusión. Aquí se presenta una especie de resumen para cerrar el texto. ¿Cuáles son las características principales de un texto descriptivo? En primer lugar, es muy variado, ya que los objetos a describir son diversos. Podemos describir personas, o lugares, o hechos, o cosas, o animales, entonces, en general es variado. Se usa el detalle. Cuando uno describe, uno tiene que dar detalles, ya que el lector se tiene que imaginar esos detalles en su mente para crear toda una imagen mental. Se pueden utilizar licencias literarias, como por ejemplo la hipérbole o la metáfora, etc. Su función es representar la realidad con palabras. Tiende a la objetividad, es decir, que la mayoría son bastante objetivos, pero esta objetividad no es obligatoria. Podemos en los textos descriptivos también poner opiniones, expresar sentimientos o sensaciones. Tiende a enumerar características y comparar. Ya sabemos que los detalles y las características son muy importantes. Predomina el uso de adjetivos y sustantivos. Recordemos que los adjetivos son las palabras que califican al sustantivo, que describen. Entonces, adjetivos siempre van a haber y en gran cantidad en un texto descriptivo. Y finalmente, suele haber ausencia de acción, a menos que estés describiendo un hecho. Cuando describes personas, lugares, cosas, sentimientos, no hay mayor acción y se suelen usar verbos copulativos como ser o estar. ¿Qué tipos de textos descriptivos hay? Hay 3. El primero son los descriptivos objetivos, que son exactos, precisos y muy aproximados a la realidad. Aquí se prescinde de las opiniones. Luego tenemos los subjetivos. Estos son los que transmiten sentimientos, emociones y opiniones. Usan metáforas y simbolismos. Y luego tenemos los sensoriales. Los sensoriales buscan provocar sensaciones en el lector y usan recursos del lenguaje para lograrlo. Un mismo objeto, una misma persona, un mismo lugar o un mismo hecho puede ser descrito de cualquiera de estas 3 formas. Puedo describir una persona objetivamente, detallando sus rasgos físicos con mucha precisión. Puedo describir a la misma persona subjetivamente, transmitiendo los sentimientos o las emociones que esa persona me hace sentir. Aquí también puedo opinar sobre la persona y puedo compararla. Y a la misma persona también la puedo describir de manera sensorial, usando más recursos del lenguaje para provocar sensaciones en la persona que está leyendo.
Por último, veamos los tipos de estructura. Ya dijimos que había una estructura base, introducción, desarrollo y conclusión. Pero hay formas de escribir y formas de jugar con estas estructuras. Por ejemplo, tenemos la estructura lineal, que dispone los elementos de forma sucesiva. La descripción va a ir presentándose de manera sucesiva, una característica detrás de otra. Luego tenemos la estructura recurrente, en la que vamos a repetir características pero de manera creativa. Vamos a decir lo mismo pero de diferentes formas. Luego tenemos a la estructura circular, en donde la descripción va a empezar y terminar con los mismos elementos. También está la estructura temporal, en que se disponen los elementos de forma cronológica, del pasado al presente, o del presente al pasado, pero en una cronología lineal. Este tipo de descripciones suelen ser las de hechos, cuando describimos hechos. Y su estructura puede ser de general a particular o de particular a general. Puedo empezar hablando en general y luego irme a los detalles, o empezar con los detalles y luego abrirme al plano general. Y bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy.